yo lo que voy a presentar lo denominé territorialidades en tensión, registros cartográficos como caleidoscopios de las fronteras hispano-indígenas coloniales. Y voy a comentarles un poco, acá falta un mapa que no sé por qué no se cargó. Bueno, hoy no es el día de las cuestiones técnicas. Lo que mostraba era un poco, era una imagen que mostraba un registro cartográfico de esa zona del cono sur americano, que fueron las primeras formas en las cuales se empezó a conocer desde las costas esos territorios que estaban más allá del control que la corona española decía tener sobre gran parte del cono suramericano. Entonces, yo en particular he trabajado fundamentalmente con registros de fines del siglo XVIII, y en relación con eso lo que encuentro desde la antropología, como se planteaba para el formato de este panel, es pensar un poco en problematizar esos registros y cómo la problematización de esos registros, que no son un mero escenario sobre el cual suceden o que tiene, que funciona como una escenografía detrás de cómo suceden los hechos históricos, lo que tenemos es la posibilidad de revisarlos y no tomarlos, además de como un mero escenario, tampoco tomarlo como algo meramente ilustrativo de lo que estamos diciendo. Entonces, el análisis de esos mapas contribuyen también a problematizar estas fronteras indígenas, que son el objeto de estudio. Esperen que me sacó de la pantalla. Es el objeto de estudio de quienes nos dedicamos a la antropología histórica o a la etnohistoria. Entonces, encontramos que estos registros cartográficos, como también he contado en otras situaciones, bueno, será sin cámara, como he contado en otras situaciones, tenemos estos registros documentales y en particular los cartográficos coloniales. Entiendo que funcionan en estos espacios fronterizos como una forma de memorias territorializadas que permiten recuperar las formas en que esos espacios fueron pensados y mediante ese uso que se les ha ido dando. Entonces, acá también había otro mapa que tampoco se cargó. Lo que proponía era pensar que esos territorios coloniales con los cuales nos encontramos, ya les digo, a finales del siglo XVIII, cuando está, a pesar de que los españoles siguen diciendo que esos territorios del cono suramericano están bajo su poder, gran parte de esos espacios están controlados por grupos indígenas insumisos, como gran parte de la Pampa, Patagonia y el Gran Chaco. Y entonces yo me dedico particularmente a Pampa y Patagonia, y lo que encuentro es que esos territorios coloniales son paisajes mestizos en esos espacios de frontera. Y en particular, estos paisajes mestizos que están... era interesante que pudieran ver el mapa que les estaba mostrando. Tienen la capacidad de expresar cómo confluyen sentidos y cómo se disputan esas distintas maneras de entender esos paisajes, y cómo algunos
maneras de entenderla cuestionan las expresiones hegemónicas que están representadas en este caso por quienes elaboraron esos documentos. Entonces, cuando esos hispano-criollos que tuvieron la gentileza de elaborar los mapas para complementar sus diarios de viaje, sus partes de operaciones, sus cartas, etcétera, y nos llegan a nuestros días eh, mostrando esa gran cantidad de detalles, el problema que tenemos es los sesgos que tienen producto de haber sido elaborados por hispano-criollos e incluso producto de las mediaciones de quienes actuaron como intérpretes para elaborar, para que esos hispano-criollos se hicieran con la información que necesitaban para completar sus mapas. Entonces, de esta manera, esos mapas o esos registros cartográficos que están mostrando esos paisajes mestizos no están mostrando en general ni territorialidades puramente indígenas ni territorialidades puramente hispano-criollas, entendiendo que la territorialidad es la expresión del conjunto de estrategias que cada uno de esos grupos usa para poner de manifiesto la propia configuración que tiene del territorio. Entonces, aquí volvieron los mapas. Respecto de esta cuestión de pensar estos registros cartográficos desde la antropología, nos encontramos que recibimos aportes de otras disciplinas, entre ellas especialmente desde la geografía, que en mi caso considero que fundamentalmente, además de darme los conocimientos para manejar los mapas, me llevó a problematizar bastante la idea de las escalas, y que en general damos muy por sentadas, y también los aportes de la historia, pensando estas interrelaciones entre procesos y en particular los análisis a más largo plazo. Todo esto se suma a la especificidad de la antropología en estos análisis, que en general lo que nos hace es hacer hincapié en la participación de los grupos tradicionalmente subalternizados en las historias oficiales. Entonces, estos aportes interdisciplinares nos permiten revisar esa idea de que los mapas que ya hemos expuesto en alguna ocasión con Laura Pensa respecto de que estos mapas son representaciones y entonces, por más que sea un mapa antiguo, no deja de ser una representación, y no es que porque un mapa más actual se haya basado en un mapa antiguo, el actual es una representación del antiguo, sino que incluso el Google Earth o el Google Maps son representaciones de esos espacios, entonces los tenemos que tomar como tales y no perder la postura, el acercamiento crítico que tenemos con el resto de las fuentes cuando tratamos de analizarlas. Bien. Entonces, como les decía, uno de los aspectos fundamentales que creo que ha aportado estos diálogos interdisciplinares es el foco en la escala y la perspectiva multiescalar, que nos permite dar cuenta de detalles que a veces, por estar viendo una cuestión más general, podemos pasar por alto. Entonces, no pensando en la escala como una cuestión meramente técnica, sino, o sea, es decir, del foco, de ajustar el foco como acercarnos o alejarnos, sino también como una aproximación epistemológica que lo que permite es abrir o al mismo tiempo oscurecer determinados interrogantes. Entonces, de esa manera, pensando también como una cuestión conceptual, lo que nos permite es marcar el punto de partida de nuestro planteo.
Entonces, entendiendo que estas escalas se construyen socialmente y que cambian históricamente a través del tiempo y que implican jerarquizaciones y rejerarquizaciones entre distintas unidades espaciales, acá ponía un ejemplo de cómo ese cambio en el acercamiento epistemológico nos permite ver en el recuadro que está en la parte inferior, que es un detalle del mapa de atrás, que es de Basilio Villarino, un viajero que recorrió la zona de Península Valdés y de el Río Negro y la desembocadura del Río Negro, y estuvo como funcionario colonial gran parte de su tiempo en el Fuerte del Carmen, lo que hoy es Viedma y Carmen de Patagones. Entonces, en este mapa que a primera vista, o sea, el de atrás, que está más en el extremo izquierdo, si lo miramos parece a primera vista vacío, cuando vamos al detalle encontramos unas minúsculas letras P y Q, que son los toldos de Chanel y los toldos de Chulilaquini, y donde ubica también a sus grupos indígenas. Entonces, de esta manera, a pesar de que parece un territorio totalmente vacío, podemos empezar a vislumbrar que hay una suerte de disputa entre ciertas territorialidades impuestas, parafraseando la idea de identidades impuestas de Lidia Nacuzzi, que se asoman en estos mapas de espacios vacíos y desiertos y cosas por el estilo, que fueron como se construyeron esos espacios durante el siglo XIX, con el objeto de ocuparlo, ¿no? Entonces, por un lado, quería ir a lo que los mapas dejan ver, o lo que nos dejan ver. Por ejemplo, en esta imagen, la imagen de atrás es el conocido mapa de Fallner, un jesuita que elaboró este registro donde podemos ver algunos nombres de grupos indígenas y algunos caminos que siguieron esos grupos. Y como, por ejemplo, ahí el Río de los Sauces, llamado en el Nuevo Mundo, en el nuevo mapa inglés, Curulebú o Río Negro, ¿sí? Tenemos un montón de detalles que encontramos al acercarnos a estos mapas. La cuestión es cuánto podemos conocer en estos mapas de esas territorialidades de los grupos subalternizados. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas que fui un poco apuntando y que van a llegar a unirse al final, quería volver a estos otros mapas, que son el de arriba, o sea, tratando de esto, de ir buscando a esos grupos indígenas o esos grupos subalternizados que podemos tratar de rastrear, ver un poco con qué problemas nos encontrábamos. Y entonces acá lo que puse fue en el extremo superior derecho el mapa que hace BC en 1779, y en el extremo izquierdo, el más grande, es el mapa que hace Félix de Azara en 1796. Si prestan atención, van a ver que los dos están mostrando las líneas, la línea de Fortines de fines del siglo XVIII, pero como mostré en algún momento, el de BC está, como diríamos, dado vuelta, ¿sí? El Río de la Plata está abajo, o sea, ahí ven
no sé si se ve mi mouse, creo que sí. Esto está agregado por mí, ¿sí? Acá se ve la cruz, la rosa de los vientos, y acá también parece, digamos, es claro para dónde está el norte, pero cuando uno lo ve inicialmente el mapa, es difícil ubicarse porque estamos acostumbrados a esos nortes arriba. Y entonces, un poco retomando lo que decía Rafael, empezamos a pensar cómo, a ver, tratando de acercarnos a cómo lo pensaron en ese momento, o cómo puede ser otra manera de pensar que no sea siempre a la que estamos acostumbrados nosotros. Otro ejemplo de estas suerte de obstáculos que tenemos cuando nos acercamos a los grupos subalternizados en los mapas es, por ejemplo, en qué hacen hincapié, a qué le prestamos atención cuando vemos cada uno de estos mapas. Por ejemplo, en el de la izquierda, que es de Juan de Lángara de 1798, y en el de el de la derecha, que es de Juan de Lángara de 1798, y el de la izquierda, que es de las cartas las cartas de las costas magallánicas, según las más modernas observaciones del año 1745 y 1746. Cuando vemos estos dos mapas, parece claro que el primero nos muestra los grupos indígenas y el segundo está centrado, todo ese espacio interno, solo se ven los relieves y es un espacio todo vacío y vemos solo las costas. Cuando prestamos mayor atención, encontramos, por ejemplo, que en estos dos, que parece que también nos están mostrando las costas y un poco más vacío, tenemos también, los dos nos hablan de los grupos indígenas y ahí podemos ver las diferencias en cómo se abordan los grupos indígenas. Este sí, digamos, es el que usaba de inicial, sigue siendo coloreado y pareciera que daba mucha información sobre los grupos indígenas y en realidad el nuevo, el de la derecha, que es de Nicolás del Campo de 1786, si lo agrandamos, tiene mucho mayor grado de detalle respecto de lo que por ahí puede haber, podemos tener intención de encontrar. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de qué es lo que los mapas muestran y por otro, aquello que desdibujan o silencian. Respecto de eso, por ejemplo, en este mismo mapa de Fallner, que yo les mostraba hasta acá, el recorte respecto de qué es lo que estábamos buscando nos dejaba toda esta idea de comarca desierta de la Patagonia tapado. Y de esta manera es que vamos poniendo o superando obstáculos en nuestro mismo acercamiento. Entonces, de esta manera nos vamos acercando a esta agenda de investigación que nos pedía Graciana. Y entonces uno de los aspectos sobre los cuales creo que es necesario hacer foco es en estos silencios, vacíos y olvidos selectivos que muestran o que tienen los mapas y que nosotros tenemos que descubrir. Por un lado, tenemos esta cuestión que hablamos siempre de la dispersión y la fragmentación de los registros y que en otras ocasiones también mencioné, la cuestión de cómo estos registros cartográficos muchas veces llegan a nosotros separados de los documentos junto a los cuales fueron pensados. Y creo que es necesario actualmente aprovechar las ventajas de la digitalización
y tratar de reunir esos mapas con los documentos que se generaron para poder comprender más acabadamente cuáles eran qué era lo que se podía, lo que se quería mostrar. Entonces, esa dispersión y fragmentación se debe a cuestiones de catalogación, de selección en el momento de, de guardarlo o de preservarlo, tiene que ver con la conservación, con la venta, como se puede ver en esta nota, que se incluye entre los papeles, que se avisa que se separa el plano del diario, del registro escrito, con un papelito que posiblemente en algún momento se pueda perder y entonces se van fragmentando cada vez más esos registros. Y por otro lado, estos silencios, estos vacíos y olvidos selectivos se evidencian en la dificultad que tenemos para acceder a las voces de los grupos indígenas, porque están mediadas por por lo que les dije antes, las interpretaciones y de quienes los elaboraron y de quienes actuaron como mediadores, que dan cuenta de ese paisaje mestizo que les mencionaba al principio. Y finalmente, parte de esa agenda de investigación creo que tiene que ver con tener en cuenta estos 2 o 3 aspectos, más los que les dije hasta recién. Considerar esta multiescalaridad que nos permite dar cuenta de esos entrecruzamientos entre diferentes aristas de registros diferentes, como los mapas, registros cartográficos o documentos escritos. Esa multiescalaridad entonces nos va a permitir un abordaje comparativo de diferentes casos y al mismo tiempo nos va a permitir prestar atención a las maneras en las que se conectan o cómo son los flujos, además de quién se conecta con quién, sino cómo son esas interconexiones. Por otro lado, creo que es importante atender a los procesos de territorialización para evidenciar esas territorialidades en tensión, dado que esas configuraciones territoriales hispano-criollas, hispano-indígenas, indígenas, fueron dinámicas y continúan siendo objeto de, digamos, a medida que uno encuentra nuevos documentos, esa dinámica puede cambiar. Y por otra parte, otro eje importante de mi investigación y que creo que se articula con el análisis de los registros cartográficos tiene que ver con que esos registros cartográficos del pasado contribuyen también a revisar, a problematizar y enriquecer las políticas públicas actuales, no solo las territoriales, sino también las patrimoniales y turísticas, que es a lo que me dedico, problematizando esos paisajes del pasado que se dan por sentado, a pesar de que estos grupos subalternizados se dejan o se anclan en un pasado remoto. Cuando vamos a un pasado histórico, nos encontramos que esas dinámicas territoriales están expresadas en los mapas y esa considero que es una manera de visibilizar esas dinámicas territoriales del pasado, contribuye a complejizar y a enriquecer la manera en que se piensan incluso los territorios actuales y la forma en que se gestionan el patrimonio, el turismo en la actualidad. Y también voy a dejar por acá y veremos después. Así que gracias.